y fue distinguido con 7 doctorados honoris causa por universidades de la región. Además, de un detalle muy curioso, es un coleccionista de máscaras etnográficas de América Latina y el Caribe con más de 900 piezas. Y me consta porque algunas de esas máscaras llegaron a Uruguay gracias a la ayuda que le dimos a Claudio, ubicándolas en Venezuela y comprándolas en su nombre. Bueno, el doctor Claudio Rama hoy nos va a hablar sobre un tema que está sobre el tapete, un tema que está en la discusión permanente de las universidades en el mundo. Y tiene que ver con la revolución digital, la universidad 4.0 y la inteligencia artificial. Yo agradezco, repito, la presencia de todos los que nos acompañan esta tarde y el doctor Rama tiene unos 40 minutos, 30, 40 minutos para hacer. Quedó colgado. Yo lo veo colgado, Tulio. Que, doctor Rama, somos todo oídos. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un enorme gusto acompañar este postdoctorado de Educación y Filosofía que lleva adelante la querida Universidad Católica Andrés Bello y el doctor Tulio Ramírez, con el cual hace muchos años he conocido, siendo yo un joven estudiante inicial en Sociología de la Universidad Central de Venezuela, donde él ya era un estudiante destacado y un profesor inicial. Es un lindo gusto estar de nuevo en este contexto de una discusión que está atravesando parte de la debate de la vida académica, y no solo de la vida académica, sino en general de la sociedad. Voy a colocar un escenario de una lámina para empezar a reflexionar y que nos apoye en esta presentación. ¿Se ve bien la lámina? ¿Me confirman si se ve? ¿Alguien puede confirmarme? ¿Hola? No escucho allí. Sí, lo vemos. Ok, perfecto. Bueno, nuestro escenario va a ser una discusión o un intento de reflexión sobre este contexto de la inteligencia artificial y cómo eso se articula a dos variables que son las variables centrales de nuestra discusión. Uno es la revolución digital y otro es qué características esto implica para el desarrollo de la dinámica universitaria. Nuestra primera mirada es hacer un paradigma muy rápido de que nosotros tenemos un ciclo de revoluciones tecnológicas, es una dinámica de transformación histórica y societaria, en el sentido de que ya desde 1200 en adelante hemos ido determinando la existencia de ciclos tecnológicos. Cada ciclo tecnológico tiene sus características históricas. Estos ciclos tecnológicos además se agrupan, o sea, los ciclos industriales se agrupan dentro de lo que fue la revolución industrial del siglo XVI en adelante y igualmente hacia el lado de atrás. Por lo tanto, estamos entrando en una revolución digital. Esta revolución digital desde la década del 70 está transformando un conjunto de dinámicas societarias y también específicas de la educación. Y nosotros lo que vamos a plantear es no solo que estamos dentro de esta revolución digital, sino que la inteligencia artificial es el pasaje a una nueva fase al interior de este ciclo digital, de este ciclo de transformación y de revolución. Pero también al mismo tiempo lo que queremos mirar es que estas dinámicas tecnológicas, estas dinámicas de sucesivas transformaciones,
en las tecnologías de comunicación e información han marcado y han cambiado a la propia evolución de la universidad. La universidad no es solo un conjunto de concepciones sobre la organización, un conjunto de expresiones de demandas societarias, sino que también tiene una articulación a las tecnologías de comunicación, y en ese sentido, de alguna forma, nosotros visualizamos que hoy estamos en esto de la revolución digital. También hemos ingresado en lo que podríamos llamar las universidades 4.0. Visualizamos que las universidades han tenido 4 fases enormes, 4 grandes conceptualizaciones en su funcionamiento, que definimos como las universidades 1.0, aquellas que nacen con la escritura. La primera universidad, las universidades que preparan para los exámenes imperiales, o las universidades que de alguna forma contribuyen a la expansión del mundo musulmán o del mundo religioso, tienen como apoyatura al escenario de la escritura. Y la escritura es una forma de organizar el pensamiento y es una tecnología de comunicación. Estas son universidades obviamente presenciales. Con la imprenta, con la forma de envasar el conocimiento en libros, nació otra universidad, ¿correcto? Una universidad que permitió conceptualizarse en términos de una mirada de lo que fue el seminario de Humboldt, la discusión con el libro, poco la reflexión en lo religioso de Lutero, pero también es una universidad que empieza vinculada a las tecnologías de comunicación, a la creación de planos, de mapas, de carteles, y por lo tanto también a la existencia de una dinámica de funcionamiento con biblioteca. Esta universidad que empieza a articular una relación del docente o el transmisor del conocimiento junto con el libro, obviamente en segundo nivel el libro, se constituye en la Universidad 2.0 en nuestra mirada. En tercera instancia, cuando irrumpe lo analógico, cuando se conforma la irrupción de la radio y la televisión, y sin duda previamente la electricidad, que las ondas hertzianas pasan a ser el eje central de la comunicación y no meramente los procesos mecánicos, de alguna forma aparece una nueva conceptualización de la universidad en lo que llamamos la Universidad 3.0. Hay un entorno de acceso a la información que tienen sobre todo los sectores fuera de la enseñanza. Lo que es la masificación de la radio y la televisión va creando una fábrica educativa que va a ir conformando lo que llamamos la Universidad 3.0. La educación asincrónica a distancia nace obviamente con la masificación del libro. No podríamos decir que con Gutenberg, que son esas imprentas muy de élites en el sentido de lo que implica la carencia de la electricidad para hacer funcionar una imprenta de tipos móviles gutenbergiana, es totalmente distinto a lo que fue el impulso de esta masificación que sobre todo se va a dar desde el siglo XX en adelante. Estas instituciones, que son lo que conformaron como universidades de masa en los Estados Unidos, han ido transformándose en la década del 70 en adelante con el nacimiento de lo digital. Lo digital ha ido conformando una nueva lógica del funcionamiento universitario con plataformas, con convergencia digital, con la irrupción de las tecnologías de comunicación y de información de carácter digital. Esta es la universidad que caracteriza al tiempo presente en los últimos años y que de alguna forma es la que está hoy sujeta a una nueva disrupción digital. Pero ya la universidad en el entorno de todas las sociedades con más o menos desarrollo, el contexto de lo digital es crecientemente dominante. Indudablemente, la universidad, como todas las instituciones o las organizaciones, hay una heterogeneidad estructural. Y así como conviven la plantación y el conuco, los minifundios y latifundios, la pequeña y la gran empresa, y las sociedades viven en un mundo heterogéneo y desigual,
obviamente también en este contexto de la irrupción de la Universidad 4.0 o de la universidad digital de las últimas décadas, hemos visto una creciente diferenciación y asimetría de las instituciones. Este proceso de desarrollo de la universidad digital ha ido significando múltiples disrupciones en las transformaciones y en el funcionamiento de las instituciones universitarias. Analizadas estas, lo que corresponde a analizar y visualizar es, bueno, cuáles serían, cuáles podrían ser, cuáles ya están siendo nuevas transformaciones que del entorno digital van a ser impactadas por el entorno digital de la inteligencia artificial. Vamos a ver también qué son y qué es la inteligencia artificial. Veamos que en esta Universidad 4.0, marcada por la disrupción digital, marcada por una expansión del conocimiento y nuevas formas de organización de la transferencia del saber, tenemos una disrupción propiamente tecnológica, ¿correcto? Una disrupción digital en las formas en las cuales las instituciones acceden a la captación de sus estudiantes. Bueno, todo el sistema del marketing digital, la captación en red, una disrupción inclusive organizativa. Las instituciones tradicionalmente jerárquicas empiezan a tener formas de gestión matricial y diferenciada. Indudablemente, la disrupción de la oferta. Aparecen ofertas crecientemente con componentes digitales y mismo en los procesos presenciales empezamos a ver al interior de la dinámica del aula el PowerPoint, la entrega de notas, la gestión, etcétera, etcétera, que van lentamente irrumpiendo formas de organización y de la gestión propiamente digital. Los procesos de trabajo, los procesos educativos, ¿correcto? Van lentamente cambiando y empezamos a tener directamente dinámicas en red. La pandemia aceleró estos procesos. Podríamos también decir, para muchas instituciones, las innovaciones digitales en los procesos académicos. Por ejemplo, los laboratorios, la utilización de simuladores, la utilización de software para la realización de las prácticas, ¿correcto? Es parte de un escenario que nos ha ido dando dentro de la disrupción académica lo pedagógico. Este es el contexto de la universidad que estamos teniendo hoy relativamente, más allá de la heterogeneidad estructural. Bueno, ¿cómo impactarán en las formas tecnológicas de gestión o en las formas del marketing o en las formas de organización y de gestión o en los tipos de oferta, en la organización de los procesos académicos o en las dinámicas pedagógicas de evaluación, de seguimiento estudiantil o mismo de enseñanza en el aula o fuera, o ya mismo la educación virtual o a distancia que pueda haber, lo digital? En ese sentido, conceptualizar qué tenemos previamente como una institución digital para poder visualizar y analizar los impactos que puede haber en esta materia de lo digital. Por lo tanto, nos correspondería empezar a diagnosticar más en detalle las múltiples formas en las cuales se ha ido consolidando la Universidad 4.0. Nosotros visualizamos la Universidad 4.0 no como una mera fase inicial del proceso de digitalización, sino a largo periodo que caracterizará este ciclo digital que marcado por la inteligencia artificial es parte de su proceso. Entonces, corresponderá ver y analizar cada uno de estos componentes, cómo ellos serían propiamente vinculados. Está claro que obviamente las estructuras curriculares, en la medida que el mercado de trabajo incorpora tareas de los procesos de inteligencia artificial, o que el seguimiento estudiantil, etcétera, etcétera, o que los simuladores, bueno, iría moviendo. Y esto es más allá, visualizar y desagregar componentes correspondientes a algunos de los elementos que desigual y heterogéneamente y asimétricamente están llevando adelante las instituciones. Pero este era el plan estratégico de todas las instituciones, acelerado posterior a la pandemia, o acelerado con la pandemia, pero que ya veníamos hace tiempo. La educación ubicua,
el desarrollo de mecanismos de software para el autoaprendizaje, la comunicación asincrónica o inclusive las aulas virtuales, las plataformas, son parte de un proceso muy amplio que hemos ido desarrollando durante estos tiempos. Bueno, en este escenario es imprescindible avanzar a que la disrupción digital tiene diversas etapas. Cuando nosotros ponemos en una sola bolsa en la situación actual de las tecnologías digitales de comunicación e información, bueno, habría que separar claramente lo que son, no solo cada una de ellas en su eficiencia, sino en su tiempo histórico. No es lo mismo los pizarrones electrónicos que la mera existencia de los PC. No es lo mismo la existencia de los PC o algunos software de PowerPoint, que fueron los primeros momentos del inicio de la disrupción digital, a cuando efectivamente se desarrollan las plataformas LMS e Internet, o posteriormente cuando empezamos a ver MOOCs. Por lo tanto, quiero ver que la disrupción digital que hemos tenido en este escenario sigue los patrones generales de lo que se ha llamado o analizado o considerado el propio proceso de desarrollo de las tecnologías en las revoluciones científico-técnicas o en las revoluciones tecnológicas. La fase de inicio, muy embrionaria, muy de pequeñas empresas, muy de innovadores en su garaje, una fase de consolidación en el cual hay un proceso de creación destructiva, porque van consolidando estas nuevas unidades y van teniendo una legitimación, obviamente, como modelos de negocio, cuando efectivamente dejan de ser de accesos de élite para unas pocas personas para empezar a masificarse, como fase de consolidación. La fase de generalización, que es la fase en la cual se estructura y se desarrolla la totalidad del modelo digital. Cuando analizamos casi todos los países, hoy salía una encuesta de Uruguay, bueno, el nivel de generalización de la banda ancha, de los smartphones, de la cantidad de gente que tiene accesos a Internet, vamos visualizando que de alguna forma esta revolución tecnológica, esta transformación tecnológica se ha ido consolidando y se ha ido estableciendo. Eso si lo vemos en los hogares o aún en nuestra estructura de distribución desiguales de ingreso y de acceso, pero si lo vemos desde el lado de las grandes organizaciones, está claro que, bueno, previo a la pandemia ya estaban consolidadas las grandes redes en términos de cables, en términos de empresa, en términos de desarrollo que nos permitieron pasar una educación de streaming. Bueno, después empezamos a ver una fase de madurez, que es una fase en la cual las innovaciones son menos lentas, son más lentas, donde de alguna forma el crecimiento es más reducido en términos de la cobertura, pero que ya hay lo que se llama la madurez del desarrollo de los procesos y los productos. En los últimos tiempos ya estábamos en una fase de agotamiento y la inteligencia artificial es en parte la respuesta a el desarrollo de las etapas anteriores, como al mismo tiempo la búsqueda de nuevos mecanismos para resolver algunos de los temas de la búsqueda de información, algunos de los temas de la automatización de los procesos, algunos de los temas de la utilización de una enorme infraestructura tecnológica, algunos de los temas correspondientes a los requisitos que empiezan a ver ya, supongamos, no puede desarrollarse Netflix a nivel de la escala global si no tiene las redes, y al mismo tiempo si no tiene los niveles de conectividad de ancho de banda. Y vamos a ver que tampoco podríamos tener inteligencia artificial si no tendríamos los big data y la utilización. Bueno, este es el escenario en el cual hemos ido visualizando diversas etapas de transformación, visto en lo educativo y en lo universitario específicamente, esta disrupción digital, que bueno, que en los primeros momentos era cómo usar el PowerPoint, cómo empezar a tener equipamiento de PowerPoint en las aulas, después las plataformas, después el escenario de laboratorios y simuladores, y ahí hemos ido teniendo un proceso de transformación también correspondiente
no solo el proceso de enseñanza, sino a los requerimientos del mercado de trabajo y de las tareas que en el mundo digital están realizando y que requieren competencia digital. Bueno, en este escenario ahora estamos puestos en la inteligencia artificial como impulsor de una segunda fase para mí. El estudio más desarrollado en su momento de los ciclos tecnológicos, que eran los estudios que en su momento hizo Krondatriev, básicamente sobre las revoluciones industriales, bueno, marcaba que prácticamente cada periodo tenía de unos 60, 70 años, 80 años, visto históricamente en los procesos anteriores. Cabe discutir si la revolución tecnológica que hemos tenido en los 70, de hecho está pasando a una nueva etapa con la inteligencia artificial, o meramente si la inteligencia artificial es una etapa más en su camino. Ese es un debate. Muchos consideramos claramente que no es una fase más que los tradicionales tiempos que había analizado tanto Krondatriev como en otros campos disciplinarios, Brodel con las ondas largas, o los estudios que sobre todo ha desarrollado mucho Carlota Pérez de Venezuela. En esta materia, los ciclos del futuro tienen que durar igual que los ciclos del pasado. Creo que la expansión del conocimiento, el aceleramiento de las transformaciones, el carácter global de los procesos, el volumen de las inversiones, obviamente acelera estos procesos. Si la primera fase fue la meramente informática y programación, y obviamente los computadores personales, y después posteriormente Internet, las redes, la conectividad para la generación del modelo, hoy todo esto irrumpe en la inteligencia artificial. Podríamos sostener no solo que la inteligencia artificial es una derivación de la capacidad de cómputo y de programación, de la existencia de unas redes y de Big Data que necesitas una tecnología de gestión y de control superior, sino tal vez, como algunos sostienen, que es la forma de gestión más eficiente del capitalismo en red, del capitalismo de plataformas digitales, de la sociedad de la información, que es un poco lo que sostiene. No puedes gestionar hoy, no puedes aprovecharte de las miles de redes que se ha ido desarrollando digitales, pero casi en un escenario muy similar a las redes neuronales, que efectivamente no implique que se requiera una inteligencia artificial para poder ordenar, supongamos, en las cadenas de logística globales, el insumo, los tiempos, los requerimientos, los protocolos y los estándares. Bueno, este es el basamento que de alguna forma se plantea. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es simplemente un software. O sea, es un modelo de programación que tiene millones de parámetros, 175 millones tendría el GPT-3 y 1.000 millones de parámetros el GPT-4, que de alguna forma organiza la información, que deconstruye la información y que a partir de la existencia de múltiples redes con una capacidad de cómputo y procesamiento enorme y a través de sistemas de interacción, de alguna forma permite reconstruir y procesar la información. No hay nada más similar a la inteligencia artificial que, obviamente, la inteligencia humana con la sinapsis, las redes neuronales, los acción y todo lo que implica este proceso. La inteligencia artificial lo que caracteriza es una máquina que aprende, es un software que de alguna forma no solo a partir de sus propios algoritmos identifica tendencias y características y busca patrones de conducta que para los humanos con muchos datos es imposible de hacer, sino que con esas interacciones con personas, con chat, con sensores, en el propio algoritmo
que verifica los procesos o las interacciones con sensores o Internet de las cosas, va identificando errores, problemas, nueva información, y por lo tanto, en vez de ser un sistema cerrado, es un sistema que tiene un nivel de apertura. ¿Correcto? Esto nos da un cambio muy fuerte respecto a la programación tradicional. La programación tradicional era un sistema cerrado, en el cual el programador proyectaba cuáles eran los caminos, las opciones, si pasa A, haga B, si haga B, haga C, si hace C, y hay todo un escenario cerrado en relación a las tareas y los cálculos preestablecidos por los programadores. Bueno, la inteligencia artificial es un nivel superior, ella aprende con información, aprende con los parámetros, aprende con el conjunto de interacciones y al mismo tiempo también, como hacemos los humanos, al interactuar con mucha información, descubre cuál es pertinente, eficiente, correcta o puede establecer los niveles de cambio de esa variable. Bueno, la base de la inteligencia artificial no es nueva. Obviamente estas cosas todas tienen su historia y hay una continuidad muy clara. Pero lo que es interesante es marcar que cuando se proyectó en los años 50, se basó pensando en el mismo lógica de lo que es la creación de conocimiento de Descartes, de lo que es la investigación. Separar las tareas, diferenciarlas, formular hipótesis a partir de un cotejamiento con muchas bases de datos y con sistemas de prueba, ¿correcto? Verificar la respuesta, y eso hizo el escenario en un mundo más basado en la mecánica, que era imposible llevar adelante eso más allá de la máquina de Turing, que se pudiera desarrollar en el mundo de la mecánica. Es lo mismo que las ideas de Skinner respecto a la educación personalizada, la educación programada. Va a ser con lo digital que estas conceptualizaciones, que estas concepciones y conceptos sobre el escenario de la división de tareas, el acotejamiento de cada una de ellas, la contrastación, la formulación de hipótesis y la prueba, es viable a efecto de desarrollo. Vamos a ver, por lo tanto, que la inteligencia artificial va a crear conocimiento porque está basada sobre este esquema, sobre todo en lo que implica estas interacciones que se le permite a sistemas no cerrados. Pero su génesis finalmente es la expansión de la data, lo que el filósofo coreano llamaba el dataísmo, ¿correcto? Una mayor capacidad de procesamiento, estamos hablando ahora de programación cuántica, el avance de lo que ha sido la programación, es obvio que iba a llegar a un nivel de desarrollo cuando cada 18 meses se duplica la capacidad de procesamiento. La existencia de las redes de Internet globales, en las cuales hay una redundancia, un acceso a información enorme, no solo por la cantidad de redes, por la cantidad de centros de datos, sino también por lo que es el ancho de banda, han permitido también los niveles de conectividad y formaron finalmente el desarrollo de máquinas que requieren muchísimo consumo, muchísimo procesamiento, muchísimas redes para poder lograr procesos de aprendizaje. En este sentido, la propia calidad que vamos a ir viendo va a depender de la cantidad de redes, de la cantidad, podríamos decir, de neuronas, de sinapsis, de interacciones, como puede ser el escenario también de la formación de los niños o de las personas. Vamos a ir viendo que estos sistemas, en la medida que van probándose, cuando se dice ChatGPT se contrasta con una base de datos del 2001, que no es de Internet, que es cerrada y que tiene limitaciones, bueno, la contrastación con bases de datos mayores, pero al mismo tiempo no es que la base de datos le produce un nivel de, digamos, de suciedad de los datos, porque sí, hay muchísimo dato sucio, inconsistente, falaz en los sistemas masivos, no, también el propio sistema de algoritmo tiene mecanismos de cotejamiento, de contrastación,
de verificación y muchas veces puede lograr hacerlo. ¿Por qué? Son sistemas que aprenden. Este escenario va a ir conformando unos niveles de calidad y tendremos patrones de calidad, que es hoy la discusión sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en esta materia. Bueno, ¿cómo esto va a impactar en la educación? ¿Cómo esto ya está impactando? ¿Cómo esto de alguna forma está marcando? Podríamos decir que nosotros hemos cambiado nuestro acceso a la información con los buscadores. Obviamente que el buscador de Google es el paradigma de esta materia, permitió conformar casi la empresa más grande del mundo. Eso muestra lo que es la demanda de información, un paradigma basado finalmente, en un sistema de financiamiento y publicidad para jerarquizar cuál es la información, que dejó de ser eficiente en ese sentido. Bueno, la capacidad de poder sintetizar, la capacidad de poder resumir, la capacidad de poder integrar, la capacidad de poder seleccionar, bueno, es lo que Shannon, el especialista en matemáticas de la comunicación de hace muchos años, definía como el eje de la búsqueda del mejoramiento de la calidad. Bueno, vamos a pasar a sistemas de búsqueda. Esto no es novedoso. Los bibliotecólogos hace 200 años, con los tesauros, con los sistemas Weber, con el ISBN, con el ISNN, con las revistas indexadas virtuales, con los procesos correspondientes a sistemas de indización y finalmente las plataformas, o ahora con inteligencia artificial, muestran un camino evolutivo en la gestión de la información, porque es de tal dimensión la gestión de la información que no es posible con los viejos tesauros de Weber o ya inclusive con los sistemas de clasificación tradicionales que ya eran de los buscadores. Obviamente, el chat va a ser la búsqueda de la información individualizada. Pero si lo vemos en los que son los bots que muchas universidades han ido usando para producir información pertinente a los estudiantes, no alimentada por sistemas de inteligencia artificial externos, sino por las propias interacciones con estudiantes y procesos, vamos viendo que ya muchas universidades hace rato que han ido formando bots. La capacidad de síntesis de los textos, o sea, en cualquier campo del conocimiento, un estudiante, un profesional, un profesor debería leer un volumen de libros y de nueva información que excede muy superior a su capacidad. Y por lo tanto, esto es la capacidad de síntesis. Los simuladores que uno va aprendiendo con la inteligencia artificial, el propio aparato va desarrollando niveles de complejidad superior en los sistemas de evaluación cada vez más específicos. Van incorporando, así como en la enseñanza, los criterios de Skinner, de fragmentar y por lo tanto medir y agregar unidades de conocimiento en función de los niveles de aprendizaje que nos van dando en muchos sentidos un mayor nivel de eficiencia. Hace una semana el sistema de enseñanza de Nueva York, que había prohibido, que había limitado el acceso a las software de inteligencia artificial, lo abrió y la lista de las potencialidades que pone para el escenario de la docencia y del aprendizaje o de la formación de competencia es brutal. Bueno, esto es parte de una dinámica que de alguna forma tenemos que visualizar en todos los cambios educativos que se ha producido con la digitalización, cómo va a ir impactando la inteligencia artificial, que es más eficiente, más allá de una ecuación de costos y de complejidad y de concentración de empresa muy superior. O sea, ahí hay un escenario necesario de analizar, pero fundamentalmente, más de transformar la educación, la forma que se accede al conocimiento, el rol del trabajo vivo docente y del recurso aprendizaje, el simulador, el material previo, y obviamente de los nuevos proveedores, mercados y formas de acceso, vamos a tener nuevamente en un futuro un cambio con la educación totalmente automática como una nueva modalidad de educación virtual.
Pero más allá de estos, lo central que está cambiando es el mercado de trabajo. O sea, la tecnología de la inteligencia artificial no implica ya incorporar un cambio en las estructuras curriculares. Y probablemente todas las instituciones educativas deberían de ver cómo colocan, que es transversal prácticamente a todas las carreras, la utilización, el conocimiento, el manejo conceptual y práctico de lo que es la inteligencia artificial como forma de acceso al conocimiento, pero también como forma dominante de acceso al mercado de trabajo. O sea, siempre el mundo del trabajo ha sido una relación con la máquina. Esto es un escenario de cooperación desde la rueda y el fuego y que ha tenido las diversas etapas y dinámicas históricas vinculadas a los ciclos tecnológicos y a los subciclos. Esta es una relación no solo del hombre y la máquina, es del hombre y la ciencia, es del hombre y el conocimiento, es del hombre con el conocimiento que el propio hombre ha creado. Indudablemente, la creación de la cadena de montaje, de los barcos, de los motores de combustión, de los ferrocarriles, de todo lo que han sido los grandes disruptores tecnológicos y de grandes disruptores comunicacionales, el telégrafo, la telefonía, la televisión, la computación, son aparatos vinculados al conocimiento y que han implicado una creación destructiva respecto a los otros. Si el transporte era en carruajes, es obvio que la cadena de montaje y el Ford transformó. Pero en este caso, lo complejo del proceso es que las tareas de los profesionales básicamente son diagnosticar y responder. Esa era la característica de la gestión del conocimiento de los profesionales. Diagnosticar las características de un puente, un desarrollo matemático necesario, la calidad de una alimentación, la calidad de determinadas aguas, y a partir de esos parámetros de análisis, dar respuestas. Y ahí es donde de alguna forma está el gran impacto, en el sentido de que en la realización de los diagnósticos, el manejo de más datos, la inteligencia artificial puede tener un impacto muy superior y muy positivo que se considera, por ejemplo, en salud, para decir un solo caso, o en eficiencia en el tratamiento de las relaciones del hombre con la naturaleza. Este escenario, de alguna forma, pone en una reconstrucción de la relación entre el hombre y las máquinas, entre el hombre y la ciencia. Y este es una de las interesantes caminos que ha ido planteando. ¿Ven esta lámina? A ver por si acaso hay alguna duda. ¿Sí? ¿Hola? Bueno. Sí, sí se ve bien, Claudio. Esta lámina de articulación entre hombres y máquinas que hicieron básicamente volví para atrás para que se vea globalmente, Daugherty y Wilson en un libro que se llama Hombres más máquinas, reimaginando el mundo en la era de la inteligencia artificial, un libro de Harvard del 18, o sea que ya hace varios años que se viene investigando esto ampliamente. Bueno, coloca algunas de las competencias, de las actividades que son exclusivamente humanas, aquellas que son solo de las máquinas, y áreas que de alguna forma son muy complejas, que de alguna forma es humanos complementando a las máquinas o máquinas empoderando a los humanos, y que de hecho son actividades híbridas y por lo tanto muy variables, muy cambiantes. Bueno, esto es lo que se está reconstruyendo. Se está reconstruyendo en un contexto de transformación muy rápida y que de alguna forma coloca un escenario de incertidumbre, sin duda, porque esta revolución o esta transformación de la innovación rupturista de la inteligencia artificial recién inicia. Es como pararse en 1970 y tratar de ver los impactos que en el año 2000 puede tener conceptualmente la digitalización y el desarrollo de la microelectrónica y la programación.
Indudablemente, la programación es la base con la cual estamos, por lo tanto, sí estamos dentro del ciclo digital como ciclo basado en la programación y la microelectrónica. Son los ejes de esta revolución tecnológica, y la inteligencia artificial es una expresión clara de microelectrónica por los procesadores y programación informática por la conceptualización. Hay software nuevos, pero también sobre los software existentes que se agregan en líneas de programación. Este es el esquema que de alguna forma está marcando el reposicionamiento que nos obliga también a analizar con mucha complejidad y con mucha incertidumbre y con mucha poca información cuáles son las áreas que de alguna forma en la educación puede corresponder. Hoy estamos diciendo muchas veces la tutoría, ¿correcto? La mentoría, el sponsoreo como actividades docentes que van cambiando, o en algunos casos prácticamente Billy Gates dice que va a ser de las tareas que más rápidamente van a cambiar. Creo que en esta materia, obviamente, la incertidumbre y el desconocimiento del futuro deja abierto a cualquier ser humano a la formulación de hipótesis. Pero sí nos interesa marcar cómo la gestión digital va a ir simplificando, y ya viene simplificando, mucho de los procesos de gestión. O sea, estamos teniendo una sociedad que es la sociedad de las redes, la sociedad de la desintermediarización, la sociedad de las plataformas, que de alguna forma va generando que muchas actividades intermedias de instrumentación, supervisión y control se automatizan. Y eso va a ir marcando la gestión educativa, ¿correcto? De alguna forma vamos a ir viendo que tal vez, más que cambios solo en la tarea docente, vamos a tener cambios fundamentalmente en la gestión de las instituciones, en el rol de las instituciones, en la forma en la cual las instituciones, como escenario de intermediación entre docentes o conocimiento y demandantes de saberes, va a ir cambiando. Y esto nos plantea un escenario que para nosotros va a ir marcando que si antes teníamos una dinámica de enseñanza exclusiva, centrada en el trabajo docente directo, eso fue lo que se definió como Universidad 1.0, tiza, lengua y pizarrón, o inclusive sin tiza, ni ni pizarrón, sino en el aula de el espacio público. Bueno, hoy pasamos cada vez más a una educación de recursos de aprendizaje y de software, pero también esos recursos de aprendizaje y de software han sido realizados por personas, con inteligencia o con máquina de escribir, con computadoras o con ábacos, con papiros o con las imprentas de Gutenberg, pero siempre también. Obvio, ahora está entrando la inteligencia artificial en la creación, y este es un marco que de alguna forma ya plantea un escenario mucho más complejo. Pero no va a ir cambiando de una institución tradicionalmente local y presencial, tradicionalmente docente como un eje central, a unas instituciones mucho más abiertas en el mercado, podríamos decir, en comillas, del conocimiento. Y esto es parte de la dinámica de una reflexión que queda ahora abierta a comentarios y preguntas de cómo la transformación de un ciclo tecnológico que tiene varias fases, hoy o está llegando a su última fase o es el inicio de una nueva fase, todavía con escenarios de incertidumbre, todavía con mucha desconfianza, como se tuvo con las máquinas en la década del 70, todavía con muchos problemas de la propiedad intelectual, sin lugar a duda con muchos problemas de información y de asimetría y de riesgos de cómo va a impactar esto en los mercados de trabajo. Indudablemente, si lo vemos desde el 70 en adelante, cuando inició la revolución digital, bueno, probablemente hoy el mundo es un poquito más democrático, con más acceso a la información y al conocimiento de lo que era en el 70. Y si vemos esto como el fin de un ciclo y tratamos de evaluar el ciclo, indudablemente, más allá de que todo ciclo
nuevo, no es sin duda una repetición del pasado, probablemente podemos tener una lectura desde mi ángulo optimista. Pero optimista sí, solo sí nos formamos, nos capacitamos, nos actualizamos, si de alguna forma incorporamos los nuevos paradigmas críticamente, pero así como en algún momento la gente tuvo que aprender máquina de escribir y después computadora y antes solo su idioma y después el inglés, bueno, ¿en qué medida nos ampliamos a estos escenarios del futuro? Muy bien, doctor Claudio Rama. Esa conferencia en verdad ha generado muchas preguntas, muchas inquietudes, una riqueza de información que seguramente, y ya lo estoy viendo, está generando muchas preguntas. Vamos a pasar a esta fase. Voy a leer de los participantes algunas preguntas. Luego daré la palabra a los presentes que seguramente tienen algunas inquietudes que plantear. Voy a leer unas cuantas, un lote de preguntas. Respondes y después pasamos a una fase más presencial. Ok. ¿Qué implica instaurar? Pásame varias preguntas, Tulio, mejor yo el grupo. Sí, muchas. Sí. ¿Qué implica instaurar la educación disruptiva en la educación superior y en los procesos académicos? Luego, se dice que nos encontramos entre la cuarta y quinta revolución industrial. ¿En cuál de ellas considera que estamos actualmente? Luego, las brechas de acceso a una educación híbrida y en línea son notables. ¿Qué estrategia o mecanismo sugiere podrían ayudar a mitigar dichas brechas en México y América Latina ante contextos de pobreza y exclusión social? Luego, quisiera saber si podríamos acceder luego a la grabación. Esto no es una pregunta, sí, todos van a tener acceso a esta grabación porque va a estar colgada en el canal de YouTube de la Universidad Católica Andrés Bello. Seguimos. ¿Será conveniente suplantar la humanidad con algo que nos recrea? Y hay una pregunta bien interesante, y con esto voy a cerrar esta primera fase. Las implicaciones éticas de la incorporación de la inteligencia artificial a la academia. Adelante, Claudio. Vamos a empezar. Si es cuarta o quinta, digamos, esa es una numerología muy subjetiva. Hay análisis que ponen las revoluciones tecnológicas de 1200. Por lo tanto, esto a partir de Krondatiev, que solo pudo mirar hasta el siglo XVII, pero esto es un escenario mucho más largo y obviamente como la historia de la humanidad o del universo. Por lo tanto, la numerología deja de ser importante. Indudablemente que las sociedades conviven en la heterogeneidad y uno recorre a muchas zonas de América Latina y convive lo moderno, lo postmoderno, podríamos decir, y lo premoderno. Alguna vez me acuerdo haber estado en una ciudad donde había un carro de bueyes empujando un carro todo de madera, que ya no era ni moderno de la pobreza, sino que era totalmente tecnología feudal. Porque la heterogeneidad a veces nos hace convivir en el mismo país, en la misma ciudad y sin duda entre el interior. Yo creo que las brechas, sin lugar a dudas, existen, pero cada vez las brechas en alguna de las modalidades se va reduciendo. O sea, el acceso al smartphone en muchas sociedades ya es altísimo. Indudablemente todavía los exámenes, los niveles de acceso de la pobreza o de los sectores de bajos quintiles de ingreso a la educación superior es muy limitada en nuestra sociedad. Probablemente
la pregunta es tal vez si esto no podría facilitar los niveles de acceso. Acceder a la educación presencial tiene unas limitaciones. Acceder a una educación que pueda estar impulsada por máquinas y robots, más allá de todas sus implicancias, obviamente que no ellos crean los recursos de aprendizaje y hacen los currículos ni formulan las evaluaciones, probablemente sea. La tecnología siempre ha ayudado a masificar los accesos, siempre, correcto. Pero indudablemente que allí se plantean problemas éticos, pero digamos, sin lugar a duda, la tecnología puede ser un arma, pero el tema al final es quién la dispara. Yo creo que el debate de lo ético es un debate más complejo. Las religiones tienen 2000 años tratando de generar paradigmas y ejes de la ética y las sociedades van por lugares muy complejos. Pero ese sería ya un debate para una cosa y para una charla mucho más amplia de lo que implica tema de ética, porque la inteligencia artificial al final es conocimiento humano que está creando esto. La programación, la informática es una creación humana bajo el derecho de propiedad intelectual que se registra. Y cualquiera de estos softwares son miles de ingenieros, programadores, generando específicamente estos niveles de, digamos, de creación, más allá de su carácter destructivo. Pero destructivo fue Ford con la cadena de montaje respecto a los carruajes, y lo está haciendo Tesla con los vehículos eléctricos respecto a los motores de combustión. Este escenario de la creación destructiva siempre es parte de la innovación y la creación de conocimiento. O sea, el PowerPoint destrozó muchas de las prácticas de las aulas, y así como el streaming está golpeando fuertemente la educación presencial. Bueno, esta creación destructiva puede ser vista desde unos negativa y desde otros positiva. Muy bien. Aquí hay otro lote de preguntas y voy a empezar por una muy curiosa, y es la que se te hace directamente. Si utilizas el chat GPT y en caso de que lo utilices, ¿qué tipo de consulta le has hecho hasta ahora? Esa es una pregunta bien interesante. Pero continúo, Claudio. Otra pregunta tiene que ver con el nuevo rol que cumplen los docentes. La presencia de inteligencia artificial los desplaza, les asigna nuevos roles. ¿Cuáles serían estos roles? Luego, otra pregunta. La eterna discusión de si la inteligencia artificial genera brechas para, por ejemplo, en cuanto al acceso al uso de Internet, que es una brecha, pero también preguntan si genera brechas en el término de género. No sé muy bien a qué se refiere, pero sé que está en discusión que la inteligencia artificial ha generado una brecha de género, en tanto que son las mujeres las que menos tienen o han trabajado en la producción de esos software o en esa cadena de producción de esas nuevas tecnologías. Es lo que he leído hasta ahora, pero me gustaría escuchar tu opinión. Otra pregunta también que tiene que ver un poco con la ética, cómo controlar el lado oscuro de la inteligencia artificial. Ok, vamos a cerrar con otra pregunta. ¿Cuáles son las limitantes de la inteligencia artificial para ser implementada en nuestros países latinoamericanos, considerando las brechas tecnológicas y de conocimiento, de capacidad instalada del conocimiento en la región? Adelante. Bueno, yo usé GPT, lo uso, hay veces para chequear, escríbeme 10 líneas con tal autor, tal, o sea, él ha ido probando. Como trabajo meramente, hay veces lo uso para hacer una carta,
¿correcto? Escríbeme una carta relativamente afectuosa y agradeciendo tal cosa, ¿correcto? O sea, me da muchísima reducción de tiempo de algunas cosas. O sea, tengo tantas tareas, hay veces en el trabajo cotidiano, que tengo claro los conceptos que quiero decir y específicamente me ayuda a hacer unas cartas, me ayuda en esa materia. Yo lo uso fundamentalmente en ese escenario. La búsqueda de información no lo uso particularmente, pero hay veces me pasa que quiero incorporar y buscar 4 o 5 variables. Entonces, en vez de poner el esquema con Google, que es este tema, más este tema, más esta frase, organizo un prompt de 8 o 10 líneas y obviamente a partir de ahí específicamente puedo desarrollar un poco más una mirada, conéctame tal tema con tal tema, y alguien que haya trabajado este tema con tal. Lo uso poco, pero lo que más lo uso es, honestamente, es en cartas respecto a esas cosas. Yo digo, los docentes antes tenían una dinámica de enseñanza sin calculadoras. Y en mi época, me acuerdo, en los 70, empezó a generalizarse las calculadoras, hacíamos todos los cálculos y derivadas, y era un lío y uno perdía un tiempo brutal. Ahora nadie se pregunta y se trata de hacer un cálculo de derivada, hay que entender el concepto, la categoría, la significación, para qué se usa, ese tipo de cosas, pero es claro que la capacidad de cálculo, de cómputo, ha ido mejorando. Eso es uno de los escenarios. La capacidad de memoria, muchas veces uno no está todo el día pensando, buscando tal información, sino que la tienes en Internet. Hay alguna serie de capacidades, pero creo que en relación a esas es donde se reestructura la tarea docente. La tarea docente es más conceptual, general. En relación a la brecha, yo diría, bueno, el ChatGPT en muy pocos días llegó a 123 millones de personas y ahora son muchísimos más que están usando. Hay cursos por todas partes de inteligencia artificial, hay gente que está programando, más allá que la programación utilizando líneas de inteligencia artificial tiene muchos años. O sea, la masificación el uso muestra el enorme interés y la enorme eficiencia a la persona de acceder a la información. Lado oscuro, no sé, eso me parece más un tema de ciencia ficción y el lado oscuro de la fuerza. No sé, no tendría capacidad de poder definir, salvo el tema de la bomba atómica y el clon de humanos, que fueron debates en la biología y en la física. Bueno, siempre podremos encontrar algún escenario. Yo todavía lo que creo que impacta el mundo del trabajo, impacta el espacio del confort, impacta la formación de nuevas competencias, impacta la capacitación y impone otros escenarios. Y ese es un desafío. Correcto, o creo que el mundo del conocimiento se beneficia con todo desarrollo del conocimiento y que en ese sentido la posibilidad de analizar, de acceder a información, de procesar, de ahorrar tiempo, es un beneficio que es parte de la historia humana y nos va a ayudar porque la tecnología es lo que nos ayuda. O sea, aquí es volver a, digamos, pitonisa, oráculo, Delfos, religiones o Galileo. Y ahí hay un debate. Estamos en el mundo de la razón y el mundo de Kant, y esto es la derivación. Probablemente la sociedad de Mannheim, que se gobierna por la ciencia, es una utopía, porque está la política, los intereses, la confluencia, pero bueno, también es cierto que esto ayuda a que las sociedades puedan tener respuestas más científicas, respuestas más profesionales, respuestas más correctas. O sea, quien va a un médico y ve un electrocardiograma y apenas lo ve, y si vas con una máquina que te mira el electro con detalle y con 10.000 placas como hicieron
placas de cáncer de pulmón, y entonces empiezan a encontrar elementos por parte de la inteligencia artificial. Para los seres humanos es mejor, ¿correcto? Si se puede generar un escenario de verificación de componentes farmacéuticos más ajustados a las particularidades de las personas. Porque al final todo el tema del chat y el tema de la inteligencia artificial que aprende es permitir respuestas más ajustadas al contexto, más ajustadas a la pertinencia. Y en ese sentido el conocimiento deja de ser un conocimiento meramente teórico, conceptual, y se contrasta más fuertemente. Creo que en ese sentido habrá un avance. Todavía no tenemos conectados estos sistemas a sensores, ¿correcto? Pero con el 5G avanzará mucho más los vehículos manejados autónomamente. Podrá haber algún accidente, un muerto, indudablemente que van a ser menos de los que hay hoy. Pero yo creo que va a permitir para miles de personas que no tienen edad o que le faltan carencias o que no tienen vista, bueno, poder manejarse con un auto que lo maneje. Yo creo que nos mejora como humanos. O sea, el tema es, ¿la inteligencia artificial nos mata como humanos o nos mejora como humanos? Yo creo que la ciencia hasta ahora ha demostrado que nos mejora. Eso no quita que haya bombas atómicas, obvio. Pero la bomba atómica no se aprieta sola, o sea, es como la invasión de Putin a Ucrania, no es que apareció de la nada, es un ser humano que decidió gobernar el mundo, y ahí está la desgracia. La desgracia no es la bomba atómica, la desgracia es el que tiene los botones. Así es. Claudio, te informo. Están conectados compañeros de México, Venezuela, por supuesto, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, de tal manera que esta interesante conferencia está haciendo eco en muchas partes de América Latina a través de quienes te escuchan. Además, recuerdo que esta conferencia está siendo grabada y va a estar en el canal de YouTube de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, pues vamos a cerrar con algunas otras preguntas, Claudio. Sé que nos has invertido bastante tiempo en esta actividad, pero vamos a cerrar entonces con el tema. Por aquí te saludan desde Paraguay también, están conectados. Muchas gracias. Y de Argentina, por allí dicen que Argentina también está presente, de tal manera que esta conferencia ha sido un exitazo a nivel internacional. Bueno, poco para cerrar este ciclo de preguntas, insisten en algunas preguntas sobre el tema de la incertidumbre, es decir, la novedad genera incertidumbre y la inteligencia artificial pareciera que no ha convencido todavía a muchos sobre que a través de ella es posible lograr cierta certidumbre sobre procesos, los cuales antes no las había. Pero sigue habiendo esa duda. Otra pregunta insiste sobre el tema de la legislación, es decir, a nivel internacional, cuánto se ha avanzado en términos de la legislación para evitar el cibercrimen, para evitar los fraudes. No sé si tienes alguna información sobre ello. Y finalmente, no sé si los presentes quieren hacer alguna pregunta. Bueno, nada, vamos a cerrar con esa pregunta y adelante. Sí, digamos, es muy contradictorio. Normalmente la información solo tiene una función, que es reducir la incertidumbre. Cuanto nosotros más información tenemos sobre algo, eso no genera menos incertidumbre. Si yo sé que va a pasar mañana, o si va a llover, o si hay un ladrón en la esquina, correcto, tengo menos incertidumbre. La inteligencia artificial nos va a producir menos incertidumbre.
Pero también es cierto que toda disrupción en sus etapas iniciales genera muchísima incertidumbre de hasta dónde se expande la ola. Es cuando cae una bomba y uno no sabe si eso va a explotar 10 metros, 1000 metros, o cae una piedra al mar y hasta dónde eso va a llenar un tsunami. O sea, todavía estamos en una fase en la cual en la etapa inicial no está claro hasta dónde va a generar y aparecen miradas un poco fantasiosas en relación a apocalipsis. Pero también al mismo tiempo la inteligencia artificial nos va a dar muchísima más certidumbre. Pero y esto lo conecto con la siguiente pregunta. La certidumbre también es muy compleja porque tenías una foto del Papa y bueno, te crearon una foto que es falsa, que la certidumbre de la foto desapareció. O sea, nosotros desde las industrias culturales hemos ido entrando en un camino donde la foto, la grabación, la imagen, en algunos momentos llegó a ser una panacea de la verdad. Pero lentamente, cuando uno ve y veces una foto del Comité Central de la Unión Soviética durante la época de Stalin, iban borrando a Bukharin, a Kamenev, a medida que los tipos los sacaban o los mataban. O sea que creemos que en el mundo analógico no puede haber alteraciones. Y ahí es claro que la inteligencia artificial cambia el concepto de verdad y falso. Y eso es parte normal de la evolución histórica. Hoy hemos descubierto el ADN, que nos da una concepción de la verdad distinta que la paleontología, o en todo caso complementaria y superior. O sea, la legislación y el hecho de la existencia cambia algunos de los paradigmas de la certidumbre y de la incertidumbre. Y probablemente hoy, si alguien te llama por teléfono y tiene la voz de tu madre, puede que no sea correcto, o efectivamente las formas en las cuales resguardas el conocimiento o la propiedad, bueno, tal vez haya que estructurar. Eso es un escenario que cambia, porque la innovación tecnológica cambia. Hay creación destructiva y eso implica desarrollos normativos y políticos. El representante de la Comisión Europea para el tema de ciencia y tecnología está planteando que las legislaciones incorporen la información plena de si es made by human o made por persona. Y efectivamente eso probablemente sea pertinente e incorporar claramente por los temas no solo de los derechos intelectuales, sino por los temas correspondientes a las acciones de impacto en la verdad, en la mentira, en la falsedad que pueden tener las noticias. Yo creo que como todo avance, hay, sin lugar a duda, cambios. En 1900, el problema más grande en Nueva York y en Londres era la bosta de los caballos que había que limpiar. Hoy ese tema no existe y el problema es la contaminación. Cambió ante los automóviles frente a los caballos. Y hoy habrá que tener cómo se reduce. Esto es, yo creo, con más información, con más análisis, con más estudio, con más investigación, con más participación colectiva en los centros de investigación y reflexión, para que algo que creíamos que es muy reciente, ya hace 10 años que lo estamos viendo en las investigaciones. Y la inteligencia artificial ya lo tenemos en Netflix, por ejemplo, cuando selecciona nuestras preguntas, o en Google cuando ordena nuestras búsquedas y nos pone las informaciones más cercanas a nuestras búsquedas plenas. Eso es parte de inteligencia artificial. O sea que la estamos viendo. Ahora hay una eclosión, básicamente con GPT y con Dell. Todavía no está muy claro cómo se van a financiar estos modelos, cómo se va a financiar. Probablemente se financie con la masificación, ¿correcto? Como se financió Google. Y esto va a ayudar a más accesos a la información. Pero obviamente el ciberdelito, el fraude, ¿correcto? Son temas que habrá que poner.
Cuando el derecho intelectual entró en el contexto digital, hubo algunos ajustes correspondientes a lo que era la legislación del derecho intelectual en el ámbito digital. Pero los derechos intelectuales siguieron. Bueno, ahora en el contexto de lo digital tendremos muchos cambios, pero muchos de los derechos continuarán y otros se expandirán, transformarán o generarán nuevos. Porque finalmente la pregunta es, ¿la inteligencia artificial es un derecho humano o no? ¿Tengo yo derecho a poder acceder procesada la información? ¿Tengo yo derecho a beneficiarme de los avances en la ciencia y tecnología para procesar información y conocimiento o no? Y yo creo que ese debate es un debate de los derechos. Y el derecho a la sociedad digital, el derecho a la educación virtual, el derecho a la protección de los datos, el derecho a el resguardo de la identidad, el derecho a la inteligencia artificial y acceder a la información, son derechos nuevos. Y por lo tanto ahí la legislación de lo que llaman los derechos de quinta generación es un avance que se está produciendo, así como los derechos de las personas con discapacidad, o los derechos de las mujeres, o los derechos de los negros, o los derechos de las personas de menos ingresos. Cada vez han ido ampliando los derechos humanos que antes estaban muy reducidos. Bueno, hoy son muy amplios y tenemos derechos al trabajo, a la educación, a la vivienda digna y muchos elementos que yo creo que el ancho de banda, la conectividad, el acceso a la formación en nuevas tecnologías, son derechos que reclamamos y dentro de esos el derecho al acceso a la inteligencia artificial. Claudio, muchísimas gracias en nombre del postdoctorado en Ciencia y Filosofía de la Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, de nuestros compañeros estudiantes del postdoctorado. Muchísimas gracias en nombre de toda esta masa de gente que nos está acompañando, distribuida por toda América Latina. Y sé que contamos contigo para nuevos intercambios, sé que siempre estás dispuesto a ayudar a estas nobles causas educativas, que contigo pues hay garantías de que se conozcan por todo el continente. Si quieres finalizar con algún mensaje, Claudio, a la mano. No, bueno, muchas gracias a ti, al postdoctorado. Tengo un afecto muy querido con la Universidad Católica desde que el padre Ugalde había sido rector hace muchísimos años. Con Ugalde lo conozco desde que yo tenía 20 años, antes que él fuera rector, dirigía SIC. Y bueno, es un lindo gusto. Yo viví en Venezuela muchos años. Ahora por primera vez, después de muchos años, voy a volver a Maracaibo, que tengo una actividad allí, pero siempre Venezuela es como si fuera mi segunda patria, y muchas veces he dicho, Venezuela me hizo, o sea, me hizo muchas cosas como persona, y agradezco mucho la posibilidad de colaborar. Y bueno, los felicito a que tengan un postdoctorado, que impulsen el saber, es el camino de la libertad, es el camino de la construcción de ciudadanía y también de la construcción de los caminos raros de la vida para sacarse encima muchos de los problemas. Saludos a todos, les agradezco y que pasen muy bien. Sí, para cerrar, no puedo hacerlo sin informarte que están conectados también desde Guatemala, desde Puerto Rico, desde Angola. Angola. Sí, estoy bastante... Eu vou falar portugués para eles. Desde España están también conectados. Bueno, total que realmente todo un éxito y estaba seguro que tu presencia era garantía del mismo. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, en nombre de todos, y estamos pendientes, y al resto de los compañeros que nos están acompañando, estén pendientes de nuevas conferencias, nuevas videoconferencias que estaremos informando a través de las
redes con muchísimo gusto. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, Claudio. Descansa y continuamos actuando en sinergia. Un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. No finalice y ponga pausa. Vale. Ajá. La vez no quedó.